queríamos empezar de pronto por María Mercedes y por Camilo, y de lo que ustedes vieron hoy acá, ¿cómo ven que esto beneficia a las instituciones educativas? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden aprovechar? Empieza María Mercedes. ¿Qué se les ocurrió hoy aquí en este espacio para los rectores, para los colegios? Creo que el optimismo del mensaje final de Blanca y digamos todas las pautas que nos dieron antes, pues nos dan una cantidad de ideas. Ahí Camilo y yo nos secreteábamos mientras oíamos porque hay cosas súper interesantes. Hay una cosa muy importante dentro de esto y es que para la escuela y para los padres de familia, manejar el tema del consumo de sustancias nocivas para la salud, solas, padres de familia y escuela, solamente a partir del discurso de la educación, el ejemplo de los tenis del niño de 2 años me pareció maravilloso, pues es muy difícil, porque estamos hablando de adolescentes, de niños, niñas y adolescentes que no están listos para asumir su propio cuidado si la sociedad no lo quiere hacer. Ese es nuestro deber. Nuestro deber es llenar esa parte del cerebro que todavía no está, ser nosotros esa parte del cerebro. Entonces, oír como todas estas buenas ideas que nos da Leo, oír también el optimismo de Carlos en función social, pues es muy poderoso. Pero me parece muy valioso también que a nivel de educación, que a nivel de quienes estamos a veces un poquito desvalidos y en un momento en que nuestra sociedad, con un buen propósito que es defender los derechos de los niños, pero se ha especializado en darle palo a las organizaciones educativas, necesitamos el respaldo de toda la sociedad. Algún día, recién empezábamos Red Papás, hablábamos de la utopía, y la utopía es que los actores nos aliemos. Y perdón que me salga un poquito y sintetice un tris, como lo que estábamos viendo, pero es que aquí tenemos una cantidad de actores en este tema del consumo de sustancias. Pues tenemos a todos los que se lucran del tema, que me parece tan revelador lo que está ahí, lo que nos dijo Blanca de la innovación y la tecnología que se mueve en la industria, el comercio y la publicidad de las sustancias nocivas para la salud y que se los vendemos a los niños. Cuando uno tiene, digamos, un actor que tendría que renunciar a sus ganancias para empezar a aportarle a la sociedad y al futuro de la sociedad, pues la escuela se ve así de grande. Y entonces la escuela tiene que clamar y decir, no, necesitamos a toda la sociedad, necesitamos regulación, necesitamos dientes, necesitamos, digamos que toda la legalidad nos rodee para nosotros hacer nuestra tarea de educación, de seducción, porque también tenemos una tarea ahí de seducir a los jóvenes, de posicionar otras formas de ser chéveres, de estar en lo que hay que estar, pero necesitamos que la ciencia, la academia, las ONGs y el Estado cumplan su tarea, porque yo venía pensando, pues genial la ley, pero el Estado llegó tardísimo. Llegó tardísimo. Cuando el Estado llegó y sacó su ley, que la vamos a aprovechar, nuestros niños ya estaban absolutamente infectados y todos consumían porque es que es muy sexy, es muy llamativo. Entonces, un poco, y no quiero ser rabiosa, pero me da rabia, lo reconozco, porque digo, valiente gracia.
pero cuando uno tiene una ONG, tiene ONGs como las que están aquí que nos acompañan y dan esas luchas, uno, digamos que la escuela dice, allá es que nos tenemos que apoyar, y para todos los que nos estén viendo, que están en esta función dentro de las escuelas, qué cantidad de ideas tenemos acá. Pero para cerrar un poquito positivamente, la utopía es que todos los que no nos ganamos, los que somos partes desinteresadas desde la perspectiva económica, nosotros tenemos que estar mucho más cerca, y la sociedad civil y las instituciones reguladoras, todo, tenemos que hacer un frente muy poderoso, porque eso es un poquito horrible, pero el enemigo es grande. Entonces nos toca estar como muy de la mano, y genial que estas ONGs ayuden a que la escuela se pueda unir como en un solo frente. De verdad que yo creo que esa es una gran necesidad social, que la sociedad mire la escuela como el lugar donde los niños pasan 8 horas, y que en la medida que respaldemos la escuela, dignifiquemos la escuela, quizás todas estas cosas se puedan hacer realidad. Gracias, María Mercedes. Voy a pasarle aquí el micrófono a Camilo, y voy a aprovechar porque nos llega otra pregunta que sé que tenías esa preocupación, y es los baños de los colegios. Los baños de los colegios es donde primero tenemos que poner esos avisos de ambientes libres de humo, sin duda. No, pues concuerdo con lo que dice María Mercedes, es un reto muy grande, pero es un reto que nosotros como adultos tenemos que asumir, generando esos ambientes protectores. Me encantó ese término, no lo conocía de esa manera y me parece fantástico, porque esa es la labor de los adultos acompañando a los jóvenes en este proceso de desarrollo, generar unos ambientes protectores que les permitan crecer disfrutando de la vida, gozándola, pero de una manera sana y sin que se hagan daño en su parte física ni en su parte mental. Y ahí es donde tenemos una responsabilidad muy grande. Regular los baños es imposible porque pues ahí, si acaso puede haber un adulto dando unas vueltas, pero pues no hay manera hay unos sensores interesantes pero muy costosos, pero hablábamos con María Mercedes, bueno, y uno pone un sensor de esos y le pita, ¿y qué va a hacer? Porque en el momento que ya llega al baño, pues ya no están, o es que es demasiado fácil para un niño tener un cigarrillo electrónico. Me encanta, nuevamente aquí transformando nuestro vocabulario. Tenerlo a la mano es demasiado fácil. Entonces, yo creo que en la medida que podamos ir generando esas normas sociales, buscar que los estudiantes grandes dentro de nuestras instituciones nos ayuden a pensar y a mover el tema y decir, oiga, ojo con esto. Las estadísticas de esas adicciones antes de los 20 años es donde se genera, pues vayamos moviéndolo, pero esas normas sociales, si logramos cambiar esa retórica en los jóvenes de que usar estos cigarrillos electrónicos es lo que toca, oiga, no, esa vaina nos está haciendo daño, pues ahí logramos, y la ley nos da unas herramientas grandes. Si logramos realmente impulsar, implementar y que la gente conozca, vamos a tener un paso ganado. Mil gracias, Camilo. Y tú tienes razón, por ejemplo, todo el tema de control social ha sido importantísimo en el tema de, por ejemplo, de la pólvora, ¿no? Entonces creo que, sí, podemos pasar agüitas. Andrés, te quería preguntar específicamente qué debería pasar en los manuales de convivencia de los colegios con esta nueva ley. ¿Debería pasar algo? Sí. Muchísimas gracias. Los colegios han venido implementando, algunos de ellos, medidas específicas en sus manuales de convivencia para abordar la problemática de los cigarrillos electrónicos. Y ese abordaje se hace desde diferentes ángulos. Por un lado, se reconoce el consumo de cigarrillos electrónicos, la venta, la publicidad de cigarrillos electrónicos como un factor de riesgo, de la convivencia escolar. ¿Sí? Nosotros en Colombia tenemos pues estas normas que regulan la ruta de atención integral de la convivencia escolar, que comprende, digamos, el abordaje de las diferentes situaciones que pueden afectar la convivencia, y ahí específicamente se puede entender y se debe entender
que el consumo de cigarrillo electrónico es un factor de riesgo que afecta la convivencia escolar, afecta a las personas, afecta su salud, afecta su vida. Entonces, creo que, es decir, en los manuales de convivencia es importante que en el desarrollo de la ruta de atención integral se reconozca que el consumo, que el expendio y que incluso la publicidad y la disponibilidad de cigarrillos electrónicos a través, por ejemplo, de las diferentes plataformas, y hablo específicamente de Rappi, ¿sí?, y de otras que pueden estar a disposición. Yo quiero decirles una cosa, aquí hago un pequeño paréntesis. Con Red Papás hemos trabajado en diferentes acciones en contra de algunas de estas compañías que comercializan o importan cigarrillos electrónicos, y hemos identificado que la mayoría de ellas en su página web vende directamente y pues la persona simplemente tiene que poner soy mayor de 18 años y pone cualquier cosa, es decir, es un clic, no hay mayor rigor que un clic, y piden el cigarrillo electrónico, les llega a la dirección que lo pidan. Pueden dejar la plata con el vigilante, la persona que está encargada, o otro adulto que puede hacer las veces de el receptor de ese cigarrillo electrónico, y así sucesivamente van comprando. Entonces, es importante que los colegios, en el abordaje de su convivencia, de la ruta de atención integral, reconozcan que este es un factor de riesgo y establezcan, es decir, y ahorita a propósito de todo el decreto que habla específicamente de la Alianza Familia Colegio, es importante que se reconozca cómo se manifiesta ese problema, porque no solo es decir esto es un problema, sino qué vamos a hacer. Es decir, el colegio tiene que tomar medidas específicas, y en los manuales a veces pueden quedar algunas de esas estrategias, otras no, porque son actividades que se desarrollan durante el año escolar. Entonces ese es un ángulo en el que uno puede ver cómo están los cigarrillos electrónicos identificados dentro de las reglas de convivencia. También están como faltas, ¿sí? Es decir, uno puede establecer como faltas este tema, y yo sé que muchos colegios, incluidos varios de los miembros de UNCOLI, algunas veces les he oído manifestar es que en el manual de convivencia teníamos prohibido los cigarrillos, y después llegó un estudiante con un cigarrillo electrónico y dijeron no, es que no pueden sancionarlo porque es que ese no es un cigarrillo sino un cigarrillo electrónico, y otra vez dijeron no, es que debe ser algo que el manual de convivencia decían tiene nicotina, no, es que este no tiene nicotina, entonces me pueden sancionar. Entonces llega un punto en donde uno tiene que tener una definición lo suficientemente amplia, desde luego, para abarcar estos productos, los sucedáneos e imitadores de estos productos, ¿sí? Y también incluirán ahora una serie de los snus, ¿sí? Que son en últimas una serie de dulces, gomas que las personas consumen y liberan una cantidad también muy alta de nicotina. Yo no estoy en la mejor calidad para decir cuánta liberan, pero es otra problemática. Entonces, esas son como dos focos, pero sobre todo reconocerlos como un factor de riesgo a la salud y a la convivencia, y estar muy presentes, familia, colegio, en identificar dónde se están adquiriendo, cómo se están adquiriendo, dónde se están guardando, ¿sí? Porque ese es otro tema que debemos trabajar de manera muy específica. Gracias, Andrés. A Leo y a Blanca, tenemos 4 tareas fundamentales con la ley, ¿no? Entonces, advertencias sanitarias, prohibir publicidad, promoción y patrocinio en todos los medios de comunicación. Existan controles estrictos para la comercialización a personas menores de 18 años y espacios públicos libres de aerosoles. Como nos queda a todos los que estamos aquí la tarea de estas 4 tareas que nos puso Carlos Jiménez, ¿no? Que tenemos que hacerlas cumplir. Me parece interesante también desde la experiencia de ustedes de lo que pasó con el tabaco, porque Colombia fue exitosísimo en la implementación del Convenio Marco contra el Tabaco con la Ley 1335, 2008, ¿cierto, Blanca? 2009. Entonces, de pronto ahí, ¿qué podemos, digamos, repetir y qué podemos además no volver a repetir? Seguramente también metimos las patas. Entonces, quería que ustedes nos den un poquito esa tarea, a ver qué podemos hacer. De pronto, si quieren, van diciendo en esto
y vamos aquí tomando nota con Andrés y con el equipo también. Medida por medida. Bueno, yo arranco por ambientes libres de humo, que creo que es la más cercana y la más cotidiana. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió bien? Era que ya se había trabajado mucho en educación ciudadana sobre conciencia de ambientes libres de humo, porque incluso ya había algunas ciudades que voluntariamente se habían anticipado el convenio marco. Bucaramanga, por ejemplo, Bogotá, antes de que existiera la resolución 1956 del 2008, que fue la precursora de la ley 1335 de 2009. Entonces, había iniciativas locales, entonces se construyó cierta cultura previa. El hecho de que ya tengamos una cultura previa de tabaco y que sean los mismos ambientes, no hay un cambio de definición, que eso fue siempre una pelea, que decíamos, por favor, a un inspector, a un profesor, hay que hacer la vida fácil en el territorio. Los que hemos trabajado entrenando inspectores sabemos lo difícil que es eso, porque es que ya es ponerse las botas, ya es estar en la calle. Y ahí es donde cuanto más claridad haya, mejor. Son los mismos ambientes. Y son los mismos ambientes. Entonces es muy importante. ¿Qué no hacer? En 2009 había muy poco recurso y quizá mucha ingenuidad nos dormimos en los laureles muchas veces y había muy poco recurso, lo tengo que decir también porque recuerdo que en ese momento construimos las primeras cartillitas para repartir y educar a los policías, porque los policías según la ley son uno de las autoridades que debe hacer exigibles los ambientes libres de humo, y eso sigue siendo real ahora para el tema de cigarrillo electrónico. Y resulta que aparecieron unas cartillas elegantísimas de las tabacaleras. En todo, o sea, donde íbamos, donde comerciantes, con Fenalco, hicieron una alianza con Fenalco, eso le llegaron a todos. Entonces, cuando nosotros llegábamos con nuestro material muy humilde a explicarle los ambientes libres de humo, resulta que ellos ya tenían la cartilla, habían hecho el curso por la tabacalera, que lo que hizo fue sembrar confusión. Nos sembró confusión de dónde era que sí y dónde que no. Entonces, creo que sí es muy importante esto que estamos haciendo estos días. Comunicar y no cansarnos de eso. Hago una pequeña cuña. La Liga Colombiana contra el Cáncer acaba de reactivar un curso que se llama Acción Colectiva por el Control de Tabaco. Es un curso que se pueden inscribir si se meten en la página de la Liga, ligacancercolombia.org. Lo pueden tomar profesores, lo pueden tomar líderes juveniles, ojalá muchos jóvenes. Yo digo que esto cuanto más lo hagan los mismos jóvenes, esa es la pepa. ¿Sí? Entonces yo diría esas dos cosas. ¿Qué no hacer? Es eso. Listo, Leo. Y se me ocurre aquí, Carlos, hablando con Camilo, creo que los apartes de esta conversación de hoy, también que nos queda en el canal de YouTube, no sé si podemos ponerlos en el micrositio, podemos preguntarle al doctor Castro también para poner el curso de la Liga, que es maravilloso. Entonces, como que uno dijera un solo sitio donde yo quiero hacer y hay muchas opciones, ¿no? Lo que tú nos mostraste hoy también. Bueno, antes de la respuesta a la pregunta que nos haces, Carolina, y es, ahorita que se estaba hablando del manual de convivencia, creo que puede ser importante lo siguiente, y es, la actual ley ayuda un montón en la actualización y en el fortalecimiento de los manuales de convivencia. Y invitarlos a que de verdad consulten el texto que estaba sugiriendo Blanca, del doctor Elizardo Becoña, porque este texto de prevención ambiental, la prevención ambiental es básicamente establecer, por ejemplo, esas reglas, normas, acuerdos, estas normas sociales para generar cambios ambientales, y esos cambios ambientales modifican las conductas. Entonces, un manual de convivencia es una excelente estrategia de prevención ambiental. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer un fortalecimiento de nuestros manuales de convivencia, busquemos este texto, y no solamente en relación a los temas de tabaco, sino que también habla de prevención ambiental de alcohol, habla de prevención ambiental de cannabis, habla de prevención ambiental de otras sustancias psicoactivas, y cómo se integra con estrategias de prevención universal, que son, por ejemplo, estos programas que seguramente en muchos colegios hay, que van orientados a todo el colegio o a grupos, digamos, de niveles específicos. Acciones selectivas que hacer específicamente con chicos que tengan algunos riesgos particulares. Ejemplo, hijos de usuarios de cigarrillo electrónico.
hijos de usuarios de cigarrillo electrónico o de tabaco convencional, pues probablemente la forma de abordarlo sea distinto. Y lo mismo que hacemos, por ejemplo, con los niños, niñas, adolescentes que ya están usando cigarrillo electrónico o alcohol u otras sustancias, seguramente esas acciones indicadas, entrevistas motivacionales e intervenciones breves, pues van a ser estrategias muy útiles. ¿A qué voy? En el manual de convivencia se puede hacer una integración como de los diferentes alcances de la prevención, y creo que este texto, junto con otro texto también del mismo autor que se llama ahora se me olvidó, Bases Científicas de la Prevención, de Lizardo Becoña, creo que nos permite también hacer una integración muy interesante para los colegios. Ahora, creo que, bueno, seguramente retomando un poco el concepto de influencias normativas que trataba de explicar con esta pirámide, la ley básicamente lo que busca es modificar esas influencias normativas, o sea, que las personas ya no se encuentren de acuerdo, por ejemplo, frente al uso de esos dispositivos en espacios cerrados. Entonces, una acción supremamente exitosa que va a ayudar a que esto pues sea efectivo de manera más rápida es que nosotros le indiquemos a la gente que no estamos de acuerdo, es decir, que cuando haya el uso de estos dispositivos electrónicos en este tipo de espacios, la vida a veces me reta. Y venía de Cúcuta el lunes y apenas estaba en el aeropuerto, se me acercó una persona y me dijo algo, y preciso la persona que me estaba hablando sacó un cigarrillo electrónico y lo usó al frente mío. Entonces yo, ok, yo hablo de esto, ahora lo hago. Yo sé que a veces puede generar ansiedad, puede de alguna manera generar el reto, pero hacerlo es fundamental porque es básicamente pedagogía en la vida cotidiana. Y entonces yo le decía, ay, ¿tú sabías que eso ya no se puede hacer? Hace 2 semanas salió una norma y entonces igual me miró re mal y no me volvió a hablar. Pero ¿Yo por qué me metí con este sapo? sí, yo porque me metí con este sapo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que así como nosotros, pues seguramente tampoco estamos de acuerdo que ya nadie saque un cigarrillo en este espacio porque tal vez una mirada, un comentario, pues eso educa, eso es básicamente modificar las influencias normativas. Creo que también poder utilizar los recursos de Red Papás como Te Protejo, en donde si yo identifico que en una tienda están, por ejemplo, vendiéndole cigarrillos electrónicos a menores de edad, poder colocar esa denuncia, poder levantar de alguna forma la voz, pues ayuda. Es decir, ya tenemos el marco que nos permite mostrarnos en desacuerdo, ahora es pongámoslo en práctica. No vamos a tener el cambio inmediatamente, pero seguramente podemos ir avanzando en este proceso. Leo, muchas gracias. Quería preguntarle a María Mercedes, que creo que además me quiere hablar de lo mismo, miremos si es como la misma pregunta, ¿cómo vincular a madres y padres en la prevención para que apoyen lo que se hace desde el colegio? Sí, es eso, porque me parece que no estamos hablando de los papás, parece que estamos hablando como de huérfanos. En realidad, creo que los papás les tenemos que ayudar, porque lo que creo que nos pasa diariamente en los colegios es que uno dice, ay, pero los papás, ¿por qué no? Pues porque están trabajando, porque hacen otra cosa, porque los papás se dedican cada uno a su oficio y le toca, y eso es lo que la vida le pide. Entonces, en realidad, un papá no sabe de esto. Y nosotros sabemos porque estamos en el sector, pero un papá no sabe de esto. Entonces, el papá también es víctima de la publicidad engañosa, también le dijeron que era menos nocivo. Y una característica de los papás contemporáneos es como la inseguridad, como si digo esto, pero ¿cómo voy a decir esto si todos lo hacen, si todos lo hacen, si todos lo hacen? Es un poquito como lo que padecen los papás. Pero es que no saben, no es que sean malos papás, sino es que no saben. Entonces creo yo que parte de todas de esas 4 tareas tienen que incluir a los papás de manera muy sistemática e intensiva, porque a veces nos han vendido un poco la idea de que los papás no tienen ninguna influencia en un adolescente. Y no hay nada más falso que eso. Un adolescente en general le cree a sus papás.
Puede que le alegue y todo, pero ese es el marco normativo más cercano que tiene y es una influencia normativa y cultural directa y diaria. Entonces, a los papás hay que darles argumentos. Los colegios tenemos que llenarnos de espacios donde los papás aprendan, y a los papás les gusta aprender en los colegios. Red Papás tiene que hacer, porque esa es parte de nuestra misión, entonces hacer una tarea muy sistemática con los padres de familia, de manera que cuando a mí me llega mi hijo adolescente, yo estoy lleno de argumentos poderosos, el argumento del deporte, argumentos chéveres y otros no tanto, otros difíciles, porque la vida tiene ese lado. Pero no nos olvidemos de los papás, porque la ley, el Estado, los colegios, todo, y los papás, que son una parte muy, muy importante de la vida de un niño y un adolescente. Fundamental. Aquí en el micrositio parte de lo que hay es el video que presentamos al inicio, creo que son 4 minutos, Carlos. 4 minutos, es súper cortito y uno en ese video ya entendió, y es no solo para padres, podría funcionar también con los jóvenes, con los profesores, es decir, parte de lo que, gracias, lo que queremos además con todo esto es que de verdad tengan a la mano el podcast que Carlos nos alcanzó a poner como algo cortito porque incluimos la voz de un joven allí, es muy, muy importante. Entonces cuenten y yo creo que también a través de la red de sus líderes nos pueden ir diciendo, nos está haciendo falta esto, queremos esto. Y quería compartirles, cuando empezamos a trabajar en el tema de tabaco hace muchos años, 2007, 2008, que me acuerdo que empezaron, bueno, hay que apoyar toda esta iniciativa legislativa, una de las cosas que encontramos para decirle a los papás era que en ese momento los papás le decían a los hijos, yo no quiero que tú fumes a escondidas, nunca me digas mentiras. Y en ese momento empezamos una campaña que parece pues simple, pero sí, no, yo no quiero que tú fumes nunca. Decirle a todos, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú fumes nunca, eso es dañino, es como yo no te voy a dar un yogur podrido, yo no te voy a, tampoco te voy a dar un cigarrillo, ni tampoco quiero que lo hagas a escondidas ni que me digas mentiras, pero fíjense que a veces creo que también hay que ayudar con cosas tan sencillas, no es de pronto encontrar ahorita cuál es como ese insight que hay que decirle a los, no quiero que uses ese cigarrillo electrónico nunca. Claro, lo mismo que nos pasa con el trago. Entonces creo que sí vale la pena, aquí voy a darle la palabra a Camilo. Ya lo tienes, listo. No, exactamente en esa línea de lo que estás diciendo, yo creo que hoy en día pues hay unas corrientes que tienen aspectos positivos, como la psicología positiva, que de cierta manera se interpreta mal y se lleva a que es que yo no le puedo decir no a mi niño. Y yo creo que en situaciones de estas, en situaciones con dispositivos electrónicos, con muchas otras cosas, el papá tiene que decirle, oye, no estoy de acuerdo con que uses cigarrillos electrónicos, porque te hace daño, porque esto te afecta, por 1000 razones. Y estoy de acuerdo con María Mercedes, hay que ayudar a que los papás tengan esas razones, pero es una invitación a los papás, y yo soy papá y sé que decir que no es fácil. Pero es nuestra responsabilidad, es nuestro deber como padres de familia decir, oye, esto no es bueno para ti, no estoy de acuerdo con que lo hagas. Nos quedan como 2 preguntas en general, pero una es, nos preguntan por acciones legales. Y yo creo que ahí cuenten con que Red Papás, en la medida que nos enteremos, que queremos también hacer acciones legales porque si se viene una andanada digamos, de la industria. Esto es un golpe muy fuerte para esta industria. Esta mañana el periódico El Tiempo hizo un foro patrocinado por British American Tobacco en el cual nos invitaron hace 2 días, Cris, 3 días, nos tocaba pagar 10 millones de pesos para participar en el foro. Invitaron a la Liga Colombiana contra el Cáncer, también le pidieron 10 millones de pesos. Obviamente no tenemos 10 millones de pesos para participar en un foro. Entonces, ¿quién estuvo en este foro? La industria. Ayer le escribí un correo electrónico a Ernesto Cortés, editor del Tiempo, y le dije, mire, pues no tenemos cómo pagar esto, pero aquí no hay una voz de la salud pública y este es un problema de salud pública. Invite entonces al Ministerio de Salud, es decir, creo que se viene un tema fuerte porque seguramente
esta tarea que nos cuenta Blanca, que en su momento fue desinformar, confundir, es parte de lo que se viene y fue lo que vimos en el foro de esta mañana. Siguen hablando de productos para cesar de consumir, menos nocivos, bueno, la libertad de, digamos, como todas estas, digamos, como mentiras asociadas a esto. Entonces, pues tenemos que prepararnos para esto. Ya descargaron todos Te Protejo, lo tienen aquí en su Te Protejo, gratuito, disponible, el app Te Protejo, pero además también, en la medida que también la gente sepa, ahí hay una categoría que se llama venta de tabaco, alcohol y otras sustancias, pero hay veces uno dice, esto que está viviendo acá, no sé si, ¿qué es? Manden eso por otros, se puede decir en otros, en la categoría de venta hay georreferenciación, entonces uno puede decir, aquí donde estoy, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos sirve mucho, nos hace una pregunta, ¿dónde más se podría reportar? Hay otros canales de reporte, la línea 123, la línea 141 de ICBF, no sé, Andrés, si hay algo ya, digamos, muy grave, lo que decías tú, la Superintendencia de Industria y Comercio, con los quejas, reclamos, peticiones, digamos que podría irse por allí. Pero yo creo que también hoy en día tenemos algo que no teníamos con la ley 1335, que son las redes sociales. Esta mañana, parte de lo que le mandé como este foro a la senadora Norma Hurtado, que fue muy vocera en este proyecto de ley, le dije, mire lo que está pasando, invitaron a un senador de la oposición, no que nunca acompañó el proyecto de ley, o sea, entonces, a veces también podemos denunciarlo de esta manera, como yo lo estoy denunciando ahorita, ¿no? Entonces eso también es como decir, mire lo que está pasando, mire estas estrategias de la industria, vamos nosotros a mirar específicamente con el tema de esta mañana, porque pues claramente, no sé si se puede llamar que esto es una estrategia de publicidad de las que ya está prohibido o no, pero bueno, ahí estaremos muy pendientes de las acciones legales y acciones de reporte, pero yo creo que pongámonos como la meta de hacer esta tarea todos los días, nos quedan, digamos, todo este tiempo para seguir haciéndolo. Yo creo que ustedes en los colegios van a ser maravillosos para decirnos, Camilo me decía ahorita, tuvimos casos o situaciones en las que estaban involucrados, por ejemplo, niñas y niños de cuarto, de primaria. Entonces, ustedes nos pueden decir, mire, hablemos esto desde esta edad, pensemos en qué podemos hacer con los papás. Yo creo que es una tarea conjunta y les invito a que cada uno deje una idea final, bueno, con mucho ánimo y de verdad felicitando a todos los que nos acompañan en esta conversación, tanto presencialmente como virtual, porque es un gran logro y tenemos que cuidarlo, protegerlo, profundizarlo, ¿cierto? Mil gracias. ¿De las acciones legales? No, yo quería agregar que creo que es muy importante que tengamos presente qué es lo que debemos exigir. Y vuelvo mucho sobre lo que dice Leonardo, la importancia de saber qué se puede, qué no se puede, y específicamente es cómo desnormalizar conductas que han venido ocurriendo durante cerca de una década, porque ha habido una desidia de muchas entidades en avanzar con normas. Ya están las normas y creo que es importante. Así hay algunas que de pronto nos digan es que esto se hace efectivo dentro de un año, que puede ser cierto, es importante que sepamos que no puede pasar. Y volviendo a lo que decía Carolina, claro, las líneas de reporte son importantes y yo creo que ha habido casos importantes. En este momento, casualmente hay una acción popular ya no tanto por la publicidad y por la afectación de alguna manera directa a la salud, que no la negamos y que es súper importante tenerla en cuenta, sino por el impacto ambiental. El impacto ambiental, estos son productos, son desechos de aparatos eléctricos electrónicos que están generando un impacto al ambiente y además no existe una regulación pertinente sobre cómo manejarlos. Entonces, creemos que al tiempo que existen se pueden construir casos interesantes. Lo que menciona Carolina acerca de las redes sociales es muy poderoso. De hecho, creo que fueron días antes de que se aprobara la ley, la senadora mostró básicamente cómo llegaba por Rappi como muestra gratis, es decir, ni siquiera había sido ordenado cómo llegaba un cigarrillo electrónico a una persona. Entonces,
ese tipo de denuncias ciudadanas y de generar conciencia acerca de la problemática, que es muy importante. Perdón. Sí, yo diría que rescatar el valor de la apropiación de la norma de parte de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo más importante y ahí están todos, padres, madres, instituciones, instituciones académicas, autoridades, y las autoridades hay muchas que quieren hacer bien su tarea, hay otras que necesitan sentirse acompañados. Miren, no se imaginan el trabajo de los inspectores, que están, yo siempre digo que para mí son mis héroes, porque es gente que tiene una cantidad de responsabilidades enorme, sobre todo cuando uno va a municipios pequeños, ese trabajo de inspección es heroico. Trabajan en una cantidad de cosas, el tema de tabaco es uno de los miles, y las tabacaleras pagan abogados para acosarlos, ¿sí? Los funcionarios públicos a veces están muy solos. La labor que hacemos desde sociedad civil es muy valiosa en la denuncia y también es muy importante en el acompañamiento y en el reconocimiento cuando una autoridad lo está haciendo bien, porque es una labor muy desagradecida. Y los que trabajamos en educación sí que sabemos de ese sentimiento, ¿verdad? Y yo diría que hay otro tema también muy práctico y es, hemos dicho que el tema de publicidad, promoción y patrocinio, que es tremendo, es un mecanismo perversísimo, tiene un plazo de 1 año en la ley, pero recordemos que estamos en Colombia. Entonces la excusa va a ser que se van a esperar hasta el último día y que no están preparados. No, tenemos que empezar la educación de quienes están en la tienda de la esquina, de los supermercados, decirle, ¿ustedes se están preparando? ¿Cuál es el proceso de transición? Los estéreo picnics, los festivales de música electrónica que están pues, en estos días como tanto por los medios, por noticias muy tristes, por cierto, todos ellos tienen que hacer ya un pacto de compromiso. Les cuento una anécdota para cerrar. La Copa Mustang, que los que estamos ya de cierta edad recordamos todavía, que era el torneo de fútbol en Colombia patrocinado por una de las principales marcas de cigarrillos del país, estaba obviamente todos los hinchas de fútbol pues encrispados pensando, y se nos va a acabar el fútbol porque quitaron la publicidad. La ley 1335 da 2 años de plazo, no 1, 2, para desmontar las acciones de publicidad. Al año ya no había Copa Mustang, porque ¿cómo se llama? La Federación de la DIMAYOR, gracias, se movió rápido y buscaron patrocinio alternativo. Sí, todavía tenemos que buscar patrocinios un poco más saludables en deporte, eso es una tarea que siga, pero digamos, no es un tema que hay que esperarse a que esté el deadline, la fecha límite para hacer la preparación y preguntar, ¿qué estás haciendo tú para prepararte? Tú que tenías esta propaganda, ¿cómo van a desmontar ustedes el tema? Esto hay que empezar a preguntarlo desde ya. Bueno, creo que básicamente como que cierro un poco con la idea también con la que finalizaba mi intervención, y es: pensémonos en serio en acciones que nos permitan reducir factores de riesgo y potenciar factores protectores. Ejemplo, desde las instituciones educativas, algo que tú mencionabas, y es empoderar a las familias, trabajar con las familias. En todo momento, o sea, esto no es un problema solamente para 10º, 11 y 12, empoderemos desde las familias de preescolar, o sea, esto es súper importante. Y no solamente en temas de cómo prevenir para que no ocurra, sino también, por ejemplo, en la feria de Medellín pasó algo muy particular, y es que se me acerca una persona y me dice: Leo, chévere, pero mi hijo ya está consumiendo, yo ya sé que consume, ya me lo contó, pero le cuesta un montón dejarlo. Ok, entonces también desarrollar capacidades, ya en ese caso, por ejemplo, para cesación de tabaco, cómo manejar la ansiedad, cómo reducir el síndrome de abstinencia, cómo manejar el tema de tolerancia. Esa información es relevante, es decir, brindar la información desde todo el abanico, desde todo el espectro, es decir, cómo prevenir, pero también qué podemos hacer en la familia, a dónde podemos ir si necesitamos incluso un apoyo en relación a dejar el uso de cigarrillos electrónicos. Desarrollar también las capacidades, no solamente en las familias, sino también en los docentes, en el cuerpo docente, en los profesores, que no caiga la tarea solamente en el psicoorientador. Muchas veces la tarea cae en el psicoorientador del colegio, sino pues no, también en el profe de educación física. El profe de educación física, además, hay algo poderosísimo, y es
poder comunicar los riesgos desde la cotidianidad. O sea, que no solamente le caiga siempre al psicoorientador, porque el psicoorientador comunica riesgos en salud sexual y reproductiva, salud mental, consumo de alcohol, entonces siempre es la misma persona. Pero si el profe de educación física es como, hey, vamos a trotar hoy, recuerde, si ustedes usan cigarrillos electrónicos, no le van a dar porque es que ustedes sabían que esa vaina reduce la capacidad respiratoria. Que el profe de matemáticas dice, oiga, recuerden, no sé qué, este ejercicio necesitamos memoria. Pero es que recuerdo que la nicotina disminuye los niveles de memoria porque afecta. A lo que voy es, cuando el mensaje viene desde las diferentes líneas, desde la clase de educación física, de matemáticas, de ciencias, pues el mensaje se fortalece muchísimo más y no solamente en la media hora que tienen, digamos, para una acción específica. Y por ejemplo en las familias, lo mismo. Yo sé que usted puede ahorita, digamos, llegar a decir, uy, entonces voy a comunicarle a mi hijo ahorita entonces de la 2354, voy a llegar a decirle. Tal vez hay formas incluso hasta más interesantes y estratégicas de informarle, porque si usted ahorita entonces en la cena le dice, bueno, Leo, te voy a contar algo. Hay una nueva ley, ya los perdimos. ¿Sí? Ya se van. Pero no se los cuente a ellos, cuénteselo a su pareja. Pero cuando él o ella están pendientes, estén ahí. Apenas llegó el amor, imagínate. ¿Te acuerdas? Hay una ley de ahora que no pueden usar cigarrillos electrónicos en espacios cerrados. Usted no se lo está contando a su hijo, se lo está contando a su pareja, pero se sabe a quién va el mensaje. O cuando vaya en el carro con su hermana, es decir, con la tía, porque aprovecha que van los sobrinos ahí. Entonces puede que en una de esas hasta los pelados, a veces las personas como que escuchan más cuando el mensaje no es para ellas. Y ahí entonces, pero mamá, eso no es verdad. No, mira, dice tal y tal cosa. Es decir, lo que quiero plantear es, busquemos unas estrategias del día a día para fomentar factores protectores, para reducir factores de riesgo, no necesariamente la conversación dirigida con ellos. Y lo mismo, y mostrémonos en desacuerdo, así como decías con el tema del alcohol. El mostrarnos en desacuerdo no garantiza que no lo hagan. Pero sí, créanme que si nos mostramos en desacuerdo y si lo están usando, tienen que hacerse una cantidad de medidas y acciones para que usted no se dé cuenta. Y eso incluso reduce la frecuencia y la cantidad de consumo. Pero cuando tú estás de acuerdo, la frecuencia y la cantidad aumenta porque pues no lo puedo hacer de frente tuyo y no me vas a decir nada. Mostrarse en desacuerdo. Y si usted, por ejemplo, es usuario de estos dispositivos, recuerde, las influencias normativas favorables normalizan un montón el uso de estos dispositivos y bueno, no solamente de estos dispositivos, sino de un montón de conductas de riesgo. Ha sido una tarde fascinante, realmente pues yo he aprendido un montón, muchas gracias y de nuevo Red Papás ha tomado esa iniciativa de mover el tema y de lograr una ley que nos va a ayudar de muchas maneras. Obviamente con la ayuda de muchas personas, pero yo creo que el punto principal que quisiera dejar es cómo conformamos esa coalición entre adultos, pensando en el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo podemos ayudar a que vayan desarrollándose en ambientes protectores, en ambientes con mensajes claros y en ambientes que permitan que puedan disfrutar de manera saludable la vida. Ese sería el mensaje final. Esa coalición, trabajemos todos por ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes a que tengan esos ambientes lo más protectores posibles. Y yo creería, para concluir lo que está planteando Camilo, decirles que es imposible controlar el uso de cigarrillos electrónicos a partir de las normas con que se controlaba el cigarrillo. Los niños pueden usar el cigarrillo electrónico en las barbas de uno y uno no lo ve. Me confieso, en el prom de este año estábamos organizando con los papás cómo contener y que los menores no consumieran alcohol, y cuando dijeron, bueno, ¿y los vapeadores qué? Yo les dije, yo les dije, no, eso no vamos a poder hacer nada. ¿Quién va a andar detrás del vapeador de un chino que se lo mete al bolsillo? Entonces, por ahí no va a ser. También le estaba contando a Camilo que en los baños de mi colegio hay un sensor. Todos los días, sin excepción, marca que en los recreos, en el de la mañana y en el del mediodía, vapear. Todos los días. Y que no va a meter un profesor ahí, o sea, no es por ahí, es por campañas como las de televisión de la comida chatarra,
campañas muy poderosas que vuelvan eso parte del conocimiento profundo de los papás, los profesores, de los adultos, que dice Camilo, y de los niños que van entrando en eso, pero sí el poder de las redes sociales, el poder de las campañas de los medios tradicionales tiene que ser, es tan poderoso que ahí nosotros sí tenemos que hacer una gran fuerza para que nos funcione esa coalición. Sin eso, a punta de control y manual de convivencia, no lo vamos a lograr. Y aquí para cerrar, de pronto le voy a dar la palabra a Cris, que igual nos va a ayudar como a cerrar el evento. Estamos haciendo una cosa muy bonita con jóvenes y ellos están haciendo, primero se capacitan, los que están con Red Papás en un programa que se llama Tú Lideras, en una cosa que se llama contrapublicidad, ¿no, Cris? Y cogimos una publicidad de estos y ellos hacen sus propias propuestas. Entonces, creo que con estrategias así un poquito subversivas, que además que sean ellos mismos quienes empiecen a hablar de esto, quienes les empiecen a contar a otros jóvenes, esto no es play, esto lo que es esta otra cosa. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a darle la palabra, el micrófono a Cris, que va a cerrar el evento. Gracias, Cris. Gracias, Colegio Anglo Colombiano, Uncoli, Leo, OPS, de verdad, muchas gracias porque has estado en una correría con nosotros este último mes muy grande. Lo mismo Blanca, también, gracias por acompañarnos en tantos espacios por todas partes, porque estábamos considerando y decíamos con Camilo hace un rato, de pronto hoy no era el mejor momento, pero también era muy importante el mes de mayo, recién, digamos, sancionada la ley por el presidente como tomar impulso. Nos queda mucho por hacer, pero muchas gracias a todos por estar acá y por ser parte de esta coalición en la que ya Camilo nos invitó a todos a ser parte de esta coalición para ambientes protectores, ¿no? Muchas gracias a todos nuestros expertos, al público por las preguntas realizadas. Esperamos que hayan disfrutado del foro Ambientes Escolares Libres de Humo. Recuerden que pueden consultar nuestra página web www.redpapás.org para conocer más sobre las ferias y conferencias dirigidas a madres, padres, cuidadores y docentes, con propuestas y herramientas para promover la educación y el cuidado de la niñez y la adolescencia. Los invitamos también a reportar casos de situaciones que afecten a niñas, niños y adolescentes a través de la página web de protejocolombia.org o el app de Protejo.